Bien, bueno, el tema que vamos a ver esta semana es la aplicación de modelos computacionales, básicamente modelos que se denominan modelos farmacocinéticos basados en fisiología, para la toma de decisiones, para informar la toma de decisiones, tanto durante el desarrollo de productos genéricos o intercambiables, como para su evaluación, digamos, para la evaluación de su calidad biofarmacéutica. Esta aplicación se ha denominado bioequivalencia in silico o bioequivalencia virtual, porque es un asesoramiento que se lleva a cabo integrando información de los productos y del organismo y del principio activo en los modelos computacionales para tener predicciones respecto al resultado de bioequivalencia o al resultado de la biodisponibilidad de un medicamento. Entonces, estos modelos se podrían utilizar, igual lo vamos a ver durante estas dos clases, se pueden utilizar para apoyar la toma de decisiones durante el desarrollo de medicamentos genéricos. O sea, ¿qué es la toma de decisiones durante el medicamento? El desarrollo. Es, por ejemplo, la decisión de ir o no ir al estudio de equivalencia final, pivotal, principal para obtenerla para compararse con la referencia y obtener la autorización de comercialización, o hacer un ensayo piloto, o por ejemplo modificar la formulación para tener un perfil un poco diferente, ¿sí? Después se pueden aplicar a bioexenciones post-marketing. A esto me refiero a una vez que ya está autorizado el producto como bioequivalente y está en el mercado, pero puede tener ciertos cambios en su formulación que ameriten para los cuales se exija un nuevo estudio de bioequivalencia, un estudio en vivo. Esos estudios se pueden eximir, ¿sí? En algunos casos, se podrían presentando evidencia adecuada, y estos modelos pueden presentar este tipo de evidencia, ya que vamos a ver, son un tipo de correlación in vitro, in silico e in vivo, ¿sí? O sea, en la primera parte del semestre hablamos sobre correlaciones in vitro y in vivo, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a introducir el modelo computacional como integrador de la información en el medio para tener una predicción de lo que va a pasar in vivo y poder extrapolar de manera más precisa. Las aplicaciones, también lo que vamos a ver es que estas aplicaciones de modelos computacionales aplicados en bioequivalencia comienzan de a poco a ser una realidad, en el sentido de que comienzan a darse algunos cambios que hacen más, bueno, se dan algunos cambios que hacen que este tipo de aplicaciones sea más aceptada, ¿sí? en la regulación, porque al fin y al cabo la bioequivalencia es un marco regulatorio, y es allí donde se tienen que dar estos cambios para que se acepten o no ciertas prácticas. El tema es que esos cambios muchas veces son empujados por la industria y por la academia, que va probando y evaluando a ver si estas correlaciones dan resultados precisos o no, ¿sí? Y en este caso es hace ya creo que esta es la segunda edición del curso que introducimos este tema, porque es algo que nos parece que va a ser bastante importante de acá a algunos años, ¿sí? Y que además puede ser importante para generar algunos cambios acá en Uruguay. Entonces, sobre esos temas vamos a estar hablando hoy y el viernes. No nos vamos a meter en profundidad, obviamente, en cómo se construyen estos modelos, cómo se evalúan, porque, bueno, implican utilizar software, utilizar ciertas herramientas,
Esas herramientas las vemos en profundidad en otro curso optativo que se llama Introducción a la Farmacometría, pero sí la aplicación de los modelos, ¿sí? El para qué sirven, para qué se podría usar esa herramienta, creo que es importante verla acá, porque, bueno, por lo que les dije, creo que de acá a unos años va a generar cambios significativos en, en, en la regulación de la bioequivalencia. Otras aplicaciones que pueden tener, y atadas a lo que vimos la semana pasada, vimos que distintas poblaciones podrían tener resultados de bioequivalencia diferentes. Estuvimos hablando mucho del impacto del sexo en la bioequivalencia, o sea, hombres y mujeres, discriminando en forma diferente dos productos farmacéuticos, y dos equivalentes o alternativas farmacéuticas, a las cuales llamamos test referencia. Pero así como el sexo puede ser una variable que genere esta diferencia, también podrían verse resultados distintos de bioequivalencia por ejemplo, en personas añosas versus adultos. Recuerden que los estudios se hacen en adultos. Podrían verse resultados diferentes en niños, ¿sí? Podrían verse resultados diferentes según el estado clínico del paciente. Entonces, no es la idea que un ensayo clínico que está diseñado para hacer una evaluación de la calidad biofarmacéutica del producto sea aprobado bajo todas las distintas posibilidades, las condiciones a las cuales puede ser sometido una vez, con las cuales puede encontrarse una vez que esté en el mercado, pero sí, si tenemos otras herramientas para hacer esa evaluación, herramientas in silico, o sea, herramientas que no impliquen la experimentación in vivo, o sea, la experimentación con seres humanos, entonces son herramientas que nos pueden dar información importante para apoyar ciertas afirmaciones o cierta la toma de decisiones. Por ejemplo, para decir este producto se puede administrar, es bioequivalente tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Este producto es bioequivalente tanto en adultos como en pacientes añosos, por ejemplo. Luego, otra aplicación que están teniendo estos modelos es para evaluar el impacto farmacodinámico de la bioequivalencia. Recuerden esto de las primeras partes del semestre pasado, vimos que equivalencia biofarmacéutica, ¿sí? O sea, un producto bioequivalente, no implica equivalencia terapéutica, no implica que ese producto vaya a generar los mismos efectos en el paciente que el producto innovador, que el producto original. Así como un producto bioequivalente podría no provocar los mismos efectos, también puede ser que un producto que tenga más diferencias que las aceptadas en la regulación de bioequivalencia, o sea, diferencias en biodisponibilidad mayores al 20%, por ejemplo, no tenga un impacto negativo sobre el perfil de efectos que provoca en los pacientes. Entonces esto abre también un abanico de posibilidades porque ciertamente evaluar el efecto en voluntarios sanos no es posible, no es válido. ¿Está bien? Podemos evaluar toxicidad en algún sentido, pero también lo hacemos en dosis única y tampoco vamos a tener resultados muy concluyentes al respecto. Sin embargo, cuando podemos tener modelos y podemos integrar la información en esos modelos respecto a la relación entre la concentración y el efecto que provoca un principio activo, y dados dos perfiles farmacocinéticos, o sea, dos perfiles de concentración versus tiempo, uno para el medicamento test y otro para el medicamento referencia, podríamos hacer predicciones, usando modelos, podemos hacer predicciones de qué efecto se espera para uno y otro perfil. Y entonces, apoyar la toma de decisiones en temas regulatorios para decir, bueno, estos dos productos, por ejemplo, tienen mayor diferencia a la aceptada en bioequivalencia, sin embargo, en efecto, no se espera que sean diferentes. O al revés, estos dos productos son bioequivalentes, pero tienen una diferencia en efecto. Es información que sería importante, con la cual sería importante contar en la práctica clínica. Porque también un poco se trata
estas herramientas, lo que vienen a apoyar, es el marco de una disciplina que se llama farmacometría, apoyan la toma de decisiones sin integrando la información disponible, pero uno de los objetivos que tiene la aplicación de estas metodologías es evitar o aliviar la carga de ensayos clínicos que se conducen o que son exigidos para la aprobación de un producto, ¿sí? de un medicamento. La carga de ensayos clínicos sobre, y más en este caso sobre voluntarios sanos que no tienen la necesidad de recibir un cierto principio activo. Entonces, bueno, este tipo de valoraciones pueden ser bastante importantes y apoyar la toma de decisiones, más que nada desde el punto de vista regulatorio y también desde el punto de vista clínico, ¿sí? Porque si nos dicen, por ejemplo, este producto es un bioequivalente, pero en hombres, por ejemplo, es bioequivalente a nivel promedio en la población, pero en hombres hay una diferencia importante que podría indicar un cambio de dosis. Bueno, o sea, para el test respecto a la referencia. Bueno, eso podría llevar a una cierta toma de decisiones en la clínica, por ejemplo. Es información que en la clínica podría ser valorada. ¿Qué tipo de modelos se aplican, se utilizan? Bueno, son modelos que se denominan modelos farmacocinéticos basados en fisiología. Por sus siglas, por su nombre en inglés, su sigla más común, y como lo van a encontrar en todos lados, son modelos PBPK. ¿Ah? Los modelos PBPK son modelos que incluyen una representación explícita de los órganos, tejidos y fluidos relevantes en lo que es la farmacocinética de un principio activo, el ingreso, la distribución y la eliminación. Acá en esta diapositiva lo que ven es un modelo clásico farmacocinético donde distintos órganos y tejidos se agrupan, ¿sí? Colapsan en compartimentos, pero en compartimentos que lo que hacen es simplificar mucho la representación del organismo, ¿sí? Lo puedo representar el compartimento central, desde el cual se produce la eliminación, y acá estoy incluyendo como mínimo estoy incluyendo al sistema circulatorio sanguíneo, ¿sí? Y también estoy incluyendo a los órganos eliminadores, ya que la eliminación sale del compartimento central. Entonces podría estar incluyendo al hígado, intestino, podría estar incluyendo a los riñones. También generalmente dependiendo del principio activo, pero en el compartimento central se incluyen otro tipo de órganos que se tienen de rápido equilibrio para la concentración del principio activo con la circulación sanguínea, que es donde observamos las concentraciones y es donde generalmente se ubica el compartimento central. Luego puede haber otros compartimentos periféricos que indiquen que la distribución del principio activo en el organismo tiene un determinado perfil, o sea, se dan en distintas fases porque hay otro grupo de tejidos para los cuales el equilibrio de concentraciones del principio activo con la circulación sanguínea se da en forma más lenta, ¿sí? Entonces, aparecen otro grupo de tejidos y pueden haber compartimentos periféricos. Y los modelos clásicos pueden tener 1, 2, 3, hasta 4 compartimentos. Es raro ver un modelo de 4 compartimentos que se aplique, pero hasta 3 compartimentos en general se aplican. Esos son modelos clásicos que obviamente simplifican bastante lo que es la representación del organismo. ¿Está bien? Los modelos farmacocinéticos basados en fisiología lo que hacen es ir hacia una representación explícita de los distintos órganos, tejidos y fluidos, ¿sí? Vean, este es un ejemplo de lo que puede ser un modelo PBPK, donde representamos la circulación sanguínea, con esto es sangre venosa y luego sangre arterial. Vean que esto vendría a ser el corazón, que
eyecta sangre con un determinado gasto cardíaco, o sea, a una determinada tasa, ¿sí? de volumen por tiempo. Ese volumen de gasto cardíaco va a ser repartido entre los distintos tejidos, ¿sí? O sea, y eso es representado explícitamente, o sea, la cantidad de sangre que le llega al músculo cardíaco, que le llega al sistema, al sistema nervioso central, ¿sí? A los riñones, a la zona esplánica, al hígado. Vean que acá la representación del hígado con el caudal arterial que llega al hígado, pero también el caudal venoso que llega a través de la circulación portal, que viene de la zona esplánica, ¿sí? Intestinos, estómago, que los cuales son irrigados por la circulación arterial, pero luego esa circulación se forma un sistema porta de sangre venosa que lleva los compuestos que se absorben en un primer pasaje por el hígado, ¿sí? Entonces el hígado tiene esa particularidad para lo que es su irrigación sanguínea, y luego la sangre venosa confluye nuevamente en el corazón. Entonces, obviamente se representan los órganos principales y los órganos más importantes, o órganos que tengan relevancia en la disposición. Algunos órganos se podrían agrupar en por ejemplo, este compartimento que refleja el resto del cuerpo, o zonas donde hay que tienen un similar grado de equilibrio. Pero también hay algunos modelos que representan absolutamente todos los órganos del cuerpo. Entonces, básicamente los modelos PBPK también son modelos compartimentales. La diferencia es que estamos imponiendo un grado de detalle sensiblemente mayor y estamos representando como compartimentos cada órgano del cuerpo y estamos conectando, haciendo el arreglo de esos órganos, de esos compartimentos, en una forma que respeta el ordenamiento de la fisiología corporal, principalmente la fisiología, lo que hace al aparato circulatorio, o sea, cuánta sangre recibe cada órgano. Y también la sangre, por ejemplo, que llega al hígado, desde dónde viene, ¿sí? Entonces, esto permite un nivel de predicción mayor y permite algunas otras cosas que vamos a ver ahora. Obviamente, y esto es para todos los modelos farmacocinéticos, cuando aumentamos el grado de detalle, ganamos en complejidad, por lo tanto pasamos a trabajar con modelos más difíciles, más complejos, más difíciles de aplicar y más difíciles de desarrollar. Son modelos que van a necesitar más información que este tipo de modelos, ¿sí? O sea, modelos más simples tienen menos parámetros. Este modelo, por ejemplo, que ven acá, tiene 4 parámetros, ¿sí? Tiene, por ejemplo, una constante de primer orden de transferencia del central al periférico para una constante de transferencia de masa del fármaco, otra constante del periférico al central, ¿sí? Constante cinética, una constante de eliminación, y luego tiene un volumen para el compartimento central. Son 4 parámetros, ¿sí? Luego, dependiendo de cómo sea el ingreso, puede tener alguno más. Pero estimando 4 parámetros con un set de datos determinado o con información previa, uno ya puede caracterizar este modelo. Sin embargo, este modelo que ven acá ya pasa a tener muchos más parámetros. Primero, el reparto de sangre entre los distintos órganos ya son parámetros que bueno, pueden ser fijos de acuerdo a la información que uno conozca, pero también puede ser variable. El gasto cardíaco, ¿sí? Cuánta sangre sale del corazón por unidad de tiempo. El coeficiente de reparto para concentraciones de fármaco que haya entre la sangre y cada órgano, ¿sí? Luego los parámetros de eliminación,
y bueno, y el volumen de cada órgano, ¿sí? Entonces ya son muchísimo más parámetros, y esos parámetros exigen tener información que les dé un valor cuantitativo a esos parámetros, porque esto es un marco cuantitativo de trabajo. Entonces es más difícil su desarrollo y también su aplicación. Esas variables entonces se pueden estimar o se pueden obtener, conocer desde distintos, por distintos ensayos previos, experimentos previos, información que esté disponible, ¿sí? Entonces, los modelos PBPK normalmente se elaboran integrando información, son integradores de información. Y esto es un concepto importante, interesante. Estos modelos sirven para aprovechar, o sea, dan un marco de trabajo para integrar información que esté disponible, que quizás estamos acostumbrados a evaluarla por separado, ¿sí? Por ejemplo, uno puede tener información respecto a algo que venimos hablando bastante. Y fíjense que en este modelo, primero les voy a mostrar este modelo. Este modelo es un modelo también PBPK, pero en el cual el intestino, ¿sí? Se representa en forma muy detallada, ¿sí? Con esta estructura que estoy marcando acá, donde, por ejemplo, se diferencia en fármaco no disuelto, o sea, fármaco en estado sólido, ¿sí? O sea, principio activo contenido en la formulación que se administra, y fármaco disuelto, ¿sí? Entonces hay una cierta velocidad, velocidad de disolución, ¿sí? O sea, transferencia de masa desde el fármaco en estado sólido al fármaco en una dispersión molecular en estado disuelto, ¿sí? Dispersión molecular en el líquido. Al mismo tiempo, ¿sí? También hay otras flechas que muestran el pasaje, o sea, la transferencia, tanto del sólido como del fármaco disuelto, entre los distintos segmentos del tracto gastrointestinal, ¿sí? Desde el estómago al duodeno. Y vean que estas flechas, o sea, que son constantes, cinéticas, pueden ser diferentes para el fármaco sólido que para el fármaco disuelto. O sea, la cantidad de fármaco disuelto que pasa, con la velocidad con la que pasa del estómago al duodeno, probablemente sea mayor que la velocidad con la que pasa el fármaco en estado sólido hacia el duodeno. Luego, por ejemplo, también los procesos de disolución, ¿sí? También pueden ser diferentes en estómago, en duodeno y yeyuno, porque las condiciones van cambiando. Condiciones de presencia de tensoactivos, condiciones de pH, cantidad de líquido que hay en cada uno de los segmentos. Vean además, por ejemplo, que estas flechas son de ida y vuelta, o sea que estos modelos pueden contemplar la precipitación que puede ocurrir, por ejemplo, para una base débil puede disolverse quizás fácilmente en el estómago, porque al ser un pH menor, una base se podría estar ionizada, entonces su solubilidad favorecida en el estómago. Sin embargo, al pasar al duodeno y al yeyuno, el pH va aumentando y podría haber una precipitación, dependiendo obviamente del pKa y de la solubilidad de ese compuesto. Esos procesos se pueden considerar en este tipo de modelos, ¿sí? La velocidad de pasaje de un segmento a otro la podemos sacar de información disponible, por ejemplo, la velocidad media en una determinada población para lo que es la velocidad del vaciado gástrico. Hay estudios que aportan este tipo de información. Todo esto entonces es el lumen intestinal. Luego tenemos el pasaje a enterocitos, o sea, la mucosa intestinal, ¿sí? O sea, el primer proceso de lo que sería la permeabilidad, la permeación del principio activo disuelto hacia el espacio intracelular de los enterocitos, y luego el pasaje a la circulación portal, ¿sí? A la sangre, que luego va a ir hacia el hígado. Entonces, que nosotros, si con este grado de detalle podemos introducir, primero que ya estaríamos integrando
una cantidad muy importante de información. Por ejemplo, estamos integrando las características del organismo, por ejemplo, qué pH hay en cada segmento, qué velocidad de tránsito hay entre cada segmento, qué volumen de líquido hay en cada segmento, si hay presencia de tensoactivos o no. Eso podemos introducirlo con parámetros en cada segmento para caracterizar cada compartimento de ellos. Y esa información es información vinculada al organismo, es independiente del principio activo. Entonces, una vez que yo desarrollé un modelo de este tipo para caracterizar lo que es el tracto gastrointestinal, podría aplicarlo a más de un principio activo. Luego, las características del principio activo que estaré integrando van a ser, como les dije, el pKa, la solubilidad, ¿sí? El tipo de formulación podría modificar el perfil de disolución que hay en cada uno de estos segmentos. Luego podría integrar, por ejemplo, información respecto a transporte de flujo, que no está acá representado, pero podría haber otra flecha acá, pasando para el pasaje de masa desde los enterocitos de vuelta al lumen intestinal, ¿sí? Eso lo hacen transportadores de flujo, que es transporte activo, y para ese transporte activo puede haber estudios in vitro, por ejemplo, que midan la afinidad de un principio activo por el transportador de flujo. Entonces yo puedo introducir esos valores para la cinética de unión del principio activo por el transportador, e incluso puedo ir más allá y explicitar la expresión de transportador a lo largo del tracto gastrointestinal. O sea, la presencia del transportador puede ser, por ejemplo, para PGP, puede ser diferente, puede ir en aumento desde zonas proximales del intestino, duodeno, hasta zonas distales del intestino. Entonces, integrar esa información me va a dar una predicción para lo que puede estar pasando a nivel intestinal muy interesante y muy útil, ¿no? O sea, lo que voy a estar prediciendo al integrar toda esa información es, por ejemplo, el perfil de absorción de un principio activo. ¿Qué tanto principio activo se absorbe a nivel del duodeno? Si tengo absorción colónica, ¿sí? Puedo estimar ese tipo de información con este tipo de modelos, y es información muy valorable para tomar decisiones luego respecto a la formulación de un principio activo, la formulación de un medicamento, ¿sí? Entonces, este tipo de integración nos lleva a la definición de que estos modelos son modelos bottom-up. Los modelos bottom-up son modelos que se construyen a partir de información previa vinculada a la formulación, vinculada al principio activo y vinculada al organismo. Como les mostré recién, tenemos información que, por ejemplo, parámetros que van a ser específicos del organismo y van a ser independientes del principio activo, como la velocidad de tránsito a lo largo del tracto intestinal, ¿sí? Luego tenemos información específica del principio activo y información de la formulación, que la vamos a integrar para predecir, para tener predicciones del perfil farmacocinético, y también podemos tener predicciones del perfil PKPD, del perfil de efectos a lo largo del tiempo. Estos modelos se construyen, en forma figurada, se construyen desde abajo, ¿sí? Por eso se llaman bottom-up. Uno construye los modelos y luego genera la simulación del comportamiento del sistema que nos interesa. En este caso es el comportamiento farmacocinético, que son las concentraciones a lo largo del tiempo. También podría ser el comportamiento para los efectos a lo largo del tiempo. En contraste, hoy los modelos tradicionales utilizan más que nada un enfoque top-down, o sea, desde arriba hacia abajo. O sea, parten de los datos, ¿sí? Y a partir de datos de concentración-tiempo estimo los parámetros. ¿Está bien? Esos son modelos top-down. El tema es que para estimar parámetros necesito muchos datos. Entonces,
los modelos que puedo estimar con el enfoque top-down, o sea, a partir de los datos, son modelos mucho más simples que estos modelos que yo les estoy mostrando ahora. Estos modelos que les muestro ahora son más complejos, no se pueden estimar a partir de un solo set de datos. Necesito mucha información que yo pueda integrar para construir el modelo desde abajo y luego simular el comportamiento del sistema. Los modelos PDPK tienen una historia muy interesante que empezó en los 1930 y de hecho fueron de los primeros modelos farmacocinéticos que se postularon, ¿no? Con un investigador sueco, Theorell, al cual se le llama el padre de la farmacocinética. Los primeros modelos que Theorell publicó en 2 artículos, que son bastante conocidos, eran modelos con un enfoque sin un enfoque PBPK. ¿Está bien? Sin embargo, la aplicación de esos modelos en la realidad farmacéutica estuvo bastante demorada y recién se empezó a dar en los 90. En el medio, ¿qué pasó? Por un tiempo, la aplicación de ese tipo de modelos se dejó totalmente de lado por los modelos clásicos. Había sin duda limitaciones computacionales para la aplicación de modelos tan complejos, para la integración de la información cuantitativa en este marco. Y cuando empezaron a aparecer los modelos PBPK, la realidad fue que la industria farmacéutica no les prestó atención tanto en un primer momento, ¿sí? Lo que más les prestaron atención en un inicio, o sea, aparte de la academia, sí que la academia vinculada a la parte farmacéutica sí estaba desarrollando estos modelos, pero se aplicaban mucho y se siguen aplicando en estudios de toxicidad, estudios de evaluación del riesgo ambiental, por ejemplo, con principios activos, o sea, evaluando la toxicidad de determinados compuestos químicos, o sea, subrogando estudios, reemplazando estudios, ensayos que son muy difíciles de realizar, ¿no? O sea, son ensayos donde habría que tomar animales, ensayos in vivo, experimentación animal, donde se evalúe la toxicidad, pero, o sea, evaluar concentraciones variables, evaluar qué impacto puede tener, en qué tejidos puedo encontrar las distintas concentraciones, distintas cantidades de masa de un compuesto determinado. Entonces, los modelos PBPK apoyaron mucho y siguen apoyando esa evaluación. A partir de los 90, se empiezan a desarrollar algunos modelos como estos que ahora vamos a ver, CAT y el ACAT, y se empiezan a aparecer algunos software, ¿sí? que empujaron mucho el avance de esta disciplina. O sea, herramientas computacionales que incluían modelos PBPK y que facilitaban su aplicación, ¿no? Y eso empezó a explotar en el entorno de los 2000, ¿sí? O sea, a fines de los 90, inicio de los 2000. Y ya en la última década, la aplicación de este tipo de modelos se ha vuelto una realidad y algo bastante imprescindible para la industria farmacéutica que se dedica a la innovación, ¿ah? Que tiene que hacer ensayos clínicos y que hace desarrollo de medicamentos. En el 2010 aparecen las guías específicas sobre PBPK, tanto de la FDA como de la EMA, lo cual demuestra que la autoridades regulatorias de referencia aprueban y aceptan este tipo de metodologías. Por eso hacen una guía para decirle a la industria, bueno, y estas guías se hacen en general en conjunto y de manera muy discutida con la industria y también con la academia.
Pero bueno, esta guía lo que hacen es decirle a la industria cómo hay que reportar un modelo PBPK, qué se considera aceptable para un modelo PBPK. Pero prácticamente además lo que evidencian es que la autoridad sanitaria está aceptando que la industria le presente evidencia en forma de modelos, de predicciones que hacen estos modelos. Y esa evidencia está siendo utilizada para la toma de decisiones por parte de estas agencias regulatorias. O sea, por ejemplo, decir, tiene que hacer o no tiene que hacer un determinado ensayo clínico, se puede recomendar una determinada dosis para una determinada población, etc. La diapositiva anterior estaba en inglés, porque es parte de un capítulo que publicamos, que salió publicado ahora en una guía, en una enciclopedia. Ese capítulo lo voy a subir al aula. Uno de esos capítulos lo voy a subir al aula virtual. También el avance de la aplicación de los modelos PBPK se ve en el número de publicaciones a lo largo de los años, cómo han aumentado, o sea, cómo ha aumentado la producción científica en la última década, que incluye este tipo de modelos. Entonces, como les dije, el software, hay software específico que ha empujado mucho el desarrollo de esta metodología porque ha facilitado, básicamente ha facilitado modelos PBPK, lo que se llama modelos de cuerpo completo, en inglés se dice whole body, o sea, modelos que representan absolutamente todos los órganos del cuerpo humano, que los representan con determinados parámetros, y recuerden que esos parámetros muchas veces son independientes del principio activo. Entonces, si tengo un software que incluye esa información, me la da, y yo lo que tengo que hacer es integrar la información del principio activo y de la formulación de mi interés, entonces eso se constituye en una plataforma que facilita mucho la aplicación de estos modelos. Entonces, algunos hoy por hoy, los programas informáticos más influyentes y más utilizados son SimZip, que es un programa de Certara es la empresa, GastroPlus, que es de Simulations Plus, y PKSim, que es de un consorcio, era el software que usaba Bayer, y ahora Bayer lo abrió, lo hizo open source, y lo tomó un consorcio de academia, entre academia, algunas consultoras privadas, que aportan información. Y PKSim es bastante interesante porque es el único de estos tres que tiene un uso gratuito, se puede descargar y se puede utilizar, y es libre para hacer las demás modificaciones, etc. Entonces, estos tres vendrían a ser hoy por hoy los principales. Fíjense, por ejemplo, este es el modelo para el tracto gastrointestinal que utiliza SimZip. El modelo se llama Adam. Una sigla en inglés que ahora no recuerdo bien qué quería decir. Y no quiero tirar un golazo, así que no lo voy a tirar. Pero fíjense cómo, bueno, de la misma manera, o sea, de una manera muy análoga a la que vimos hace poco, hace unas diapositivas atrás, donde se detallaba mucho el trato gastrointestinal. Claro, es el proceso, uno de los procesos más complejos vinculados, que termina regulando mucho la exposición al principio activo, ¿sí? Porque la administración oral va a determinar, y las condiciones, los procesos que se dan en la fase biofarmacéutica van a condicionar la biodisponibilidad y por lo tanto van a condicionar la exposición al principio activo. Entonces, estos modelos incluyen distintos segmentos, ¿sí? Y cada uno de esos segmentos tiene distintas propiedades, y dentro de cada segmento se
se dan procesos del fármaco en la formulación, ¿sí? Por ejemplo en el comprimido. Luego se puede modelar la velocidad de liberación, fármaco disperso pero en partículas sólidas. Se puede modelar la disolución y la precipitación, como les comenté. Luego la absorción y también el transporte de flujo. También se pueden incluir procesos, por ejemplo, de degradación a nivel del lumen intestinal o procesos de metabolismo intestinal. ¿Sí? No me voy a meter mucho en esto porque un poco ya lo vimos, pero ese es el modelo de SimCip, este es el modelo de GastroPlus, que se llama ACAT, ¿sí? Y acá sí están las siglas, Advanced Compartmental Absorption and Transit Model. Modelos que prácticamente tienen la misma filosofía, pero tienen enfoques un poco diferentes. Este es el modelo de PKSIM. ¿Sí? Todos los modelos detallan mucho los distintos sitios del trato gastrointestinal y los distintos procesos que se pueden dar. ¿Sí? Luego uno también podría no querer utilizar estos modelos que a veces funcionan como cajas negras, ¿sí? O sea, modelos donde uno hace un clic y ya tiene una simulación, y eso a veces es un tanto peligroso si uno no sabe bien lo que está manejando. Puede desarrollar sus propios modelos en otro software que no es específico de PBPK, pero que permite el manejo de ecuaciones diferenciales, y con ecuaciones diferenciales uno puede describir estos modelos. Lo que les decía de Whole Body PBPK, modelos de cuerpo completo, donde están representados todos los órganos, pero también entran dentro de la categoría PBPK modelos semi-PBPK, o sea, modelos que representan con un grado de detalle mayor y con características de PBPK algunos sitios del organismo. Por ejemplo, el tracto gastrointestinal. Uno podría utilizar el modelo de absorción detallado, pero luego que la disposición en el organismo sea un bicompartimental, como en este caso. ¿Sí? O sea, un compartimento central y un periférico, y listo. No detallar mucho más lo que es la distribución y la eliminación una vez que el principio activo llega a la circulación sistémica. Son distintas características. Entonces, bueno, estos modelos integran información y tienen una estructura de bloques. Ahora vamos a ver por qué es interesante esto. Entonces, los bloques refieren a que, por ejemplo, tengo información, un bloque son las propiedades del organismo, ¿tá? Como les decía, tengo parámetros que son independientes del principio activo. Tengo otro bloque que son las propiedades del principio activo, que son independientes, algunas son independientes del organismo, otras no. Acá se muestran las que son independientes, por ejemplo la lipofilia, el peso molecular, el pKa, ¿sí? Las características de solubilidad de un principio activo. Luego tengo características biológicas del principio activo que obviamente van a depender del organismo. Por ejemplo, la fracción libre en sangre del principio activo, coeficiente de partición de reparto entre la sangre y distintos tejidos, la permeabilidad, o sea, la capacidad de atravesar una barrera celular, procesos activos de eliminación, de transporte de flujo, ¿sí? Esa información son características del principio activo, pero características que se asocian al organismo. Otro bloque puede ser las características de un estudio, ¿sí? Las características de la formulación que se está utilizando, particularmente interesante para las aplicaciones que vamos a ver nosotros, que son aplicaciones en bioequivalencia, donde queremos ver el impacto de la formulación en la respuesta farmacocinética, características, bueno, del proceso de la administración, o eventos especiales como ingesta de alimentos, realización de ejercicio, que puede cambiar la hemodinamia del cuerpo, o sea, por ejemplo, la distribución del gasto cardíaco, y eso podría cambiar la farmacocinética, procesos de recirculación, de reabsorción enterohepática, etc. Lo interesante de estos building blocks, o sea, de los bloques, es que una vez que uno tiene caracterizado un modelo y
ciertamente evaluados, porque estos modelos necesariamente tienen que ir a través de una determinada evaluación. Pero una vez que uno tiene un modelo evaluado, puede modificar uno de los bloques para hacer una extrapolación. Y esa extrapolación va a tener base mecanística en que tenemos un modelo que está respetando la fisiología del organismo. Y está respetando cómo está ordenado el organismo. Integra información muy relevante respecto a los distintos procesos de transferencia de masa que se dan en distintas partes del organismo. Entonces, para ponerles un ejemplo simple, uno puede validar un modelo para un adulto sano, ¿bien? Un modelo que tiene ciertas características para el organismo, ciertas características del principio activo y ciertas características de la formulación. Entonces lo validamos, o sea, con información que haya sido observada. Vemos que el modelo, cuando simula un perfil de concentraciones a lo largo del tiempo, lo hace de manera coherente, o sea, esas simulaciones describen bien el perfil de concentraciones que ha sido observado en adultos sanos, ¿ok? Y luego quiero hacer una extrapolación. Cuando hago una extrapolación, lo que estoy haciendo va a ser generar una simulación para una situación que no fue previamente observada. Y esa extrapolación, por ejemplo, podría ser cambiar una característica de cualquiera de estos bloques. Imaginen que cambiamos una característica del organismo, que hacemos que, por ejemplo, la funcionalidad renal, en vez de ser la de un adulto sano, sea la de una persona que tiene una limitación en su funcionalidad renal y el gasto cardíaco que va hacia los riñones es muy reducido. Entonces podemos simular un paciente virtual que tenga que tenga baja funcionalidad renal. ¿Ah? ¿Qué hago entonces? Vuelvo a correr el modelo, pero esta vez modificando parámetros a nivel renal para simular un individuo virtual que tiene baja funcionalidad renal. Entonces vuelvo a ver qué pasa con la farmacocinética, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es una extrapolación para pacientes con poca capacidad de funcionamiento de renal, van a tener menor excreción de compuestos, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, estos modelos tienen esa gran capacidad, ese enorme potencial de que al tener una base muy mecanística, y por mecanístico me refiero a que estamos representando de manera bastante explícita distintos procesos que juegan en lo que es la farmacocinética global, o sea, cuando uno ve las concentraciones a lo largo del tiempo en la sangre, eso es resultado de muchos procesos que se dan en el cuerpo, de transferencia de masa entre distintos sitios. Entonces, cuando estamos representando mecanísticamente esos distintos procesos que dan lugar al resultado global, que es cómo cambian las concentraciones en sangre, por ejemplo, a lo largo del tiempo, entonces podemos modificar ciertas partes, mover ciertas perillas en ese modelo para tener una extrapolación mecanística, ¿no? Y eso genera un grado de predicción bastante más aceptable, ¿sí? Bastante más potente que lo que puede ser un modelo como el clásico que vimos al principio, que tiene con dos compartimentos y una poca cantidad de parámetros representamos a todo el organismo y a lo que pasa con el principio activo en el organismo. ¿Bien? Entonces, bueno, características, acá les dejo características, un esquema. Características que se pueden incluir del organismo. Por ejemplo, podemos incluir variabilidad fisiológica en los parámetros que regulan el funcionamiento del organismo. Vimos, por ejemplo, que podemos regular, o sea, podemos representar cuantitativamente el tránsito gastrointestinal, o sea, el vaciado gástrico y la velocidad de tránsito
a lo largo del intestino. Y podemos, ¿por qué no? Por ejemplo, generar un individuo virtual hombre y un individuo virtual mujer. Esto continuando con lo que vimos la semana pasada. Donde el individuo virtual mujer tenga una velocidad de tránsito, una velocidad de vaciado gástrico y luego tránsito a lo largo del intestino menor que el individuo virtual hombre. Entonces, así yo puedo representar variabilidad que se ve, ¿sí?, en seres humanos. Y al representar esa variabilidad, también puedo hacer extrapolaciones, pero también puedo estudiar y analizar cómo distintos factores del organismo tienen un impacto o no en la farmacocinética, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de variabilidad que se incluye. Estos modelos en general tienen bases de datos que se alimentan con bases de datos, por ejemplo, que incluyen datos para la expresión enzimática de distintas enzimas, distintas isoenzimas, en hígado o en intestino. Y esa presión enzimática puede cambiar dependiendo el origen de un individuo, ¿sí? Por ejemplo, un individuo asiático puede tener un distinto perfil de expresión enzimática que un individuo caucásico, ¿sí? Y ese grado de diferencia lo puedo representar también cuantitativamente en el modelo y puedo tener una predicción diferencial. El tamaño de los órganos, en relación al tamaño de la persona, también se puede representar, generando un marco de trabajo muy útil para hacer extrapolaciones, por ejemplo, de pacientes adultos a pacientes pediátricos. ¿Está bien? De hecho, estos modelos generan las predicciones a través de las cuales se toma la decisión, se informa de la toma de decisión de qué primera dosis de un principio activo se va a utilizar en humanos en etapas tempranas del desarrollo de un fármaco. Y para eso hay que hacer una extrapolación o un escalado desde especies de animales de experimentación, o sea, ensayos preclínicos, donde tengo información farmacocinética, pero en animales, ¿sí? O sea, pueden ser ratones, pueden ser cerdos, pueden ser conejos, y esa información se quiere extrapolar a un humano para poder decir, bueno, la dosis que debería administrar un humano por primera vez de un compuesto es tal, ¿sí? Y eso va a impactar directamente en el diseño de ese primer ensayo clínico muy importante que puede determinar el éxito o el fracaso luego de la continuidad o no de ese desarrollo. Y estos modelos se utilizan en ese caso para extrapolar desde animales a humanos, modificando el bloque organismo. Entonces, el cambio puede ser tan brutal de pasar de un organismo no humano a un organismo humano. Después, el bloque principal activo, como ya hablamos, propiedades fisicoquímicas, propiedades biológicas y propiedades de la formulación. Y las propiedades de la formulación van a ser de las que más nos interesan en bioequivalencia, ¿no? Propiedades de liberación y de disolución. También, obviamente, se pueden introducir aspectos vinculados al diseño del experimento. Entonces, algunas aplicaciones que han tenido en los modelos PBPK, estos modelos PBPK, por ejemplo, la mayor utilidad que han tenido, o que tienen hasta ahora, documentada para el desarrollo de principios activos, es principalmente en el estudio de interacciones farmacológicas, ¿no? Se han utilizado mucho estos modelos para predecir si pueden o no existir interacciones fármaco-fármaco, ¿no? Incluso muchos de estos estudios son aceptados por la autoridad regulatoria como para estudios in silico, modelos computacionales, para decir, bueno, no vale la pena hacer un ensayo clínico porque tengo esta información de un modelo PBPK. Interacciones farmacológicas es hasta ahora la mayor utilidad que han tenido
principalmente en aspectos regulatorios, ¿no? Para lo que más se ha usado en aplicaciones para registro de medicamentos. También se ha utilizado mucho en extrapolación a estado fisiológico, como les puse el ejemplo recién, de un paciente con insuficiencia renal. También en extrapolación a población pediátrica, ¿sí? Y luego también en extrapolación, o sea, se está usando mucho. Esta es la aplicación número 1, pero las otras aplicaciones para las cuales ya les vengo haciendo distintos comentarios a lo largo de la clase, también se usan bastante. Bien, esta la voy a pasar porque creo que es un poco reiterativo. Entonces, en el modelo, la utilización de estos modelos lo que implica es una etapa de desarrollo, por supuesto, donde hay que construir ese modelo, desarrollarlo, evaluarlo y hacer una validación. ¿Está bien? Y luego que genero ese modelo, lo puedo aplicar. ¿Tá? Y eso es un ciclo. Muchas veces la aplicación de ese modelo, o sea, yo desarrollo un modelo, un paradigma con el cual una filosofía con la cual se trabaja con modelos durante el desarrollo farmacéutico, es la de predecir, es la de aprender y confirmar. ¿Tá? El modelo me sirve para generar una predicción. ¿Tá? Y muchas veces se hace un estudio durante el desarrollo que fue predicho por el modelo. O sea, los resultados del estudio son de antemano simulados por un modelo. Y esos resultados del estudio me pueden servir para reforzar el modelo, ¿sí? O para aprender y modificar alguna cosa. O sea, puedo confirmar el modelo para seguir adelante durante el desarrollo, durante otra fase del desarrollo, porque esos modelos acompañan el desarrollo y ser usados para otras cosas, o sea, para otro tipo de ensayos, o podría ser necesario aprender, o sea, si el modelo generó una predicción que luego no se confirmó en un ensayo clínico, entonces significa que tengo que volver al modelo y modificar alguna característica y luego lo voy a tener que confirmar en otra etapa, ¿sí? Pero ese proceso de predecir y aprender y confirmar a través de la aplicación es un ciclo que ha sido adoptado por la industria farmacéutica para aplicar a lo largo del desarrollo del medicamento y que con estos modelos se utiliza mucho. Esto es de vuelta del mismo set de capítulos que les comentaba antes. Uno en general hace una validación del modelo con un set de datos determinado y luego hace una predicción para una situación que no fue observada. Por ejemplo, uno puede validar un modelo con datos de una administración intravenosa, ¿tá? Y predecir qué va a pasar tras una administración oral. O sea, valido aspectos del principio activo y del organismo en cuanto a la disposición del fármaco, ¿sí? Con datos observados en ensayos previos de datos de administraciones intravenosas, o sea, tengo datos farmacocinéticos, concentraciones versus tiempo, tras administración intravenosa, y esos datos los utilizo para validar, para el desarrollo de un modelo, y una vez que tengo un modelo que describe adecuadamente qué pasa tras la administración intravenosa, extrapolo para tener una predicción de qué va a pasar tras la administración oral. ¿Sí? Entonces tengo una predicción para lo que va a pasar tras la administración oral. Y luego que tenga el estudio realizado, o sea, una observación de qué pasó, puedo volver y confirmar las predicciones o tener que hacer alguna modificación. Bueno, ese ciclo se va repitiendo a lo largo del desarrollo. Pero acá estamos hablando de un nuevo principio activo. Realmente en bioequivalencia tenemos la ventaja de que hay mucha información para el principio activo disponible en la literatura. Entonces el desarrollo de estos modelos en algún punto es un poco más simple o más fácil, por decirlo de alguna manera, que el desarrollo de un modelo para un principio activo que nunca se ha utilizado
¿sí? Para el cual hay muy poca información. En el ámbito regulatorio, estos modelos, como les decía, se vienen utilizando muchísimo, ¿sí? Se vienen utilizando cada vez más para tomar decisiones, para evaluar el efecto de comidas, por ejemplo, sobre la biodisponibilidad, para evaluar cambios en formulación, para predecir la farmacocinética en poblaciones especiales, ¿sí? Niños, ancianos, pacientes embarazadas, insuficiencia renal. Esto es una gráfica que muestra las aplicaciones que han sido recibidas y aprobadas tanto por la EMA como por la FDA, incluyendo modelos PBPK a lo largo de los años. ¿Sí? Por ejemplo, la EMA ha tenido un avance muy importante. También lo ha tenido la FDA. En el caso del gráfico de la FDA, diferencia modelos PBPK desarrollados por el revisor. ¿Sí? Las barras rojas y las barras verdes son modelos que son presentados en aplicaciones de nuevos medicamentos, nuevo New Drug Application, y esto es una aplicación de investigación. Estas son aplicaciones incluso previas, ¿sí? Pero son todos para nuevos principios activos. En barras verde y roja, presentada por el sponsor, o sea, por la empresa que produce el producto. Pero esta barra azul son modelos que son desarrollados por la propia FDA, por el propio equipo revisor. Y el propio equipo revisor desarrolla estos modelos para decir, bueno, esta aplicación necesita, es necesario realizar un cierto estudio más. O, bueno, consideramos que es suficiente, ¿sí? O no hay que realizar tal estudio porque la información que está disponible, la información que está disponible y desarrollando estos modelos, tenemos una predicción en la cual podemos confiar. Acá están las carátulas de las guías que ha publicado tanto la FDA como la EMA, mostrando que hay una aplicación, una aplicación bastante interesante de estos modelos y que es muy reciente, si ven la fecha, 2016. Esto lo que les muestra es un poco lo que yo les decía al principio. Esto es el proceso, estamos como en una etapa donde estos modelos se van a empezar a usar muchísimo más y de acá a unos años van a ser una realidad. Y por las limitaciones que tenemos en Uruguay, en la región, podemos utilizar estas herramientas para, de alguna manera, pegar algún salto en innovación, en cómo se evalúan los principios, los medicamentos, la calidad biofarmacéutica. Bueno, eso es de eso les quiero hablar un poco, más que nada de la clase que viene. Lo que vamos a ver la clase que viene, toda esta introducción del modelo PBPK, es la aplicación directa de PBPK en bioequivalencia. ¿Ah? Cómo se pueden utilizar estos modelos y este marco de trabajo para tomar decisiones, tanto en el desarrollo de medicamentos bioequivalentes, o sea, es una herramienta que le puede servir mucho a la industria que produce medicamentos genéricos, como a la autoridad sanitaria que regula, que tiene que evaluar la calidad biofarmacéutica de estos productos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco algunos ejemplos y en qué está este marco de trabajo. ¿Sí? Cortamos por acá. Si hay alguna duda que tengan, algún comentario. Bueno, prefiero cortar acá y el viernes ver un poco toda lo que es la aplicación de este marco de trabajo en bioequivalencia. Bueno, si no hay dudas. Por mi parte, no. Perfecto. Todo muy claro. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes entonces. Nos vemos. Hasta luego.